Bueno, quiero agradecer a la lectora y también a Jimena, quien se contactó conmigo para invitarme, por el placer de estar entre ustedes, por encontrarlos como interlocutores, por encontrarme con escuchas que seguramente no van a ser inocentes, y en vez de ponerme en el lugar de analista, me ponen en este momento en el lugar de analizante. Cierta vez, participando de una institución, cuando también estaban vivas estas discusiones respecto de la institución del analista, el psicoanálisis, la psicología, el ser psicólogo, el no ser psicólogo, en una discusión muy apasionada, alguien me marcó casi salvajemente: vos sos, con todo el peso que tiene aludida al ser, Amanda Martínez. No sos psicoanalista, no sos psicólogo. Psicoanalista en el avanzar de la experiencia, en una praxis, en algunos momentos tendrás la suerte o el avatar o la contingencia a la que haya una intervención que a posteriori se puede evaluar como analítica. Y psicóloga sos de profesión, es tu profesión, es tu título. A mí me sirvió mucho y muchas veces me retornó cada vez que me apasionaba y me enojaba y tomaba como mío y hacía cuerpo en mí esto del ser psicoanalista o el ser psicóloga, y no dejaba agujerear mi narcisismo y no dejaba escuchar a otros que en la diferencia a veces nos enriquecen y nos ayudan a seguir pensando esta praxis, esta experiencia clínica, esta experiencia psicoanalítica, esta práctica de discurso que se va haciendo y deshaciendo en el andar y en el desandar. 2 pasos para atrás, 1 para adelante, y en el APQ veremos cuáles son los efectos. Lo que no quiere decir, como decía Ciarreta, el analista no sabe, pero algo sabe. No sabe de lo que trae el paciente. Tiene que estar ahí siendo causa para que el paciente pueda desplegarse, pueda hacerse oír y oírse, pero alguna cosa tiene que saber. Y esto también fue una de las cuestiones que fue retornando en mí durante mucho tiempo, cada vez que iba intentando atravesar alguna de las instituciones. Por eso los voy a aburrir un poco mostrándoles qué fue lo que yo pude hacer en relación al psicoanálisis, en relación a un lugar pensado desde el psicoanálisis en diferentes situaciones, en diferentes instituciones. Yo me recibí en marzo del 78, había iniciado la carrera en el 73, no después de salir de la secundaria, sino 10 años después, porque si sacan cuenta, los años no dan. Pero en esa época la experiencia de la facultad fue muy interesante, muy movilizadora en relación a lo político, pero en relación a lo específico de la formación, el tiempo se nos iba en asambleas, en discusiones, en agrupamientos, en todo lo que hacía lo político, que había estado muy reprimido porque habíamos atravesado la dictadura de Onganía y estábamos en una apertura, y esa apertura se manifestaba en un gran entusiasmo y en darle más espacio a lo político que a la formación. Y esto se veía también reflejado en los ires y venires de los programas que nos iban ofertando en la facultad. Por lo tanto, por lo menos en mi caso, la formación pasó por fuera de la facultad. Y ya estando en los fines del segundo año,
me invitaron a hacer un grupo con Américo Vallejos, que en realidad se desplegó más en el 75, previo a que se tuviera que ir porque ya estaba en las listas negras de las 3A, y momento en el que el CEP lamentablemente también dejaba de tener abiertas sus puertas, por lo tanto no pudimos concurrir. De todos modos, Américo se las arregló para ir volviendo cada 15 días al país, o 20, o a veces una vez al mes, como podía, y fuimos siguiendo y encontrándonos con él. En esa época estábamos centrados en la epistemología y en las preguntas de Bachelard y de Althusser, que si bien no eran específicas del psicoanálisis, sí nos fueron sirviendo para ir formando criterios respecto de la pregunta y respecto del lugar que tenía el psicoanálisis en relación a otros discursos, además de poder revisar esto que para nosotros era cercano, que fue la década del 60, y cómo el psicoanálisis desde ese lugar no instalado en instituciones, sino como discurso, había interpelado la literatura, la semiótica, la física, el cine, todo aquello que se dejó atravesar, se conmovió y empezó a tener una mirada distinta del mundo, de la vida, de la realidad. No lo estoy convirtiendo en una omnisciencia ni en algo superior, sino que en algo que de pronto, metiéndose por ciertos intersticios, no deja de conmover. Esto a mí me fascinó y es algo que seguí buscando en cada lugar donde estuve. Es decir, que desde mi posición, que se fue convirtiendo en una posición ética y que tuve que ir amasando, mirando cómo la habían amasado otros, la idea es poder ir saliendo del lugar en el que me pusieron para demandarme. Lacan lo llama supuesto saber, Freud hablaría de la transferencia de amor, ir corriéndome de ahí para hacer causa de que el otro pueda encontrar su propio lugar, encontrarse con su discurso, desplegarse como sujeto. Empecé a trabajar en el Instituto de la Familia. Me parece que todavía no se mencionó mucho acá, no sé si conocen la historia, pero bueno, el instituto venía de una institución dependiente de la Beresberi, que preocupada por la salud mental de su comunidad, se lo había dado a los psiquiatras. Luego, psicólogos psicoanalistas o médicos psicoanalistas formados en el cleinismo habían avanzado y habían tomado cada vez más lugar allí. Y cuando yo ingreso, que fue en el año 78, ya se habían instalado psicoanalistas que se formaban Freud y Lacan. En ese momento se decía Freud y Lacan. Y los que tenían formación kleiniana se habían ido. Los que tenían formación kleiniana siguieron alineando a lo que era la APO, a la APA a nivel nacional, y formaron lo que en ese momento era APRO en Rosario. Y los otros, bueno, seguimos alrededor del instituto, de la biblioteca freudiana que fundaron Américo Vallejos y Juan Rico. Quiero decir que también en esa época era muy difícil formarse, porque no entraban libros, no entraban textos, no terminaban de llegar los seminarios de Lacan, por ahí llegaba algún documento que aparecía por ahí de alguien que había podido viajar. Fue todo un hallazgo en un momento que unos colegas viajaron y trajeron el psiquiatra zoológico y el psicoanálisis de los Manoní, y reunimos siempre en lugares, en los departamentos o donde se podía, porque bueno, en esa época no podían estar reunidos más de dos ya era pecado capaz de desaparecernos o llevarnos a una situación riesgosa, peligrosa. De todos modos, no se dejaba de pensar las articulaciones entre la política y el psicoanálisis. Había habido posiciones teóricas previas que no
no habían, no cerraron, ¿no? Como las de Politzer o de otros que intentaron hacer ciertas articulaciones entre psicoanálisis y política a nivel teórico. Yo siempre me pregunté por qué Pichon Rivière, que era un analista muy respetado y prestigioso, para empezar a pensar la inclusión del psicoanálisis en el hospital, dice, bueno, del psicoanálisis a la psicología social. Y siempre me preguntaba, debe haber alguna forma, ¿no?, de trabajar o de posicionarse sin tener que dejar el lugar del psicoanalista o dejar la ética del psicoanálisis. En el instituto, la política, desde mi lectura, porque otros que lo hayan atravesado tal vez lo leyeron de otro modo, o a lo mejor yo recorto el sesgo que fue más valioso para mí, pasaba por discutir algunas cuestiones como: cuando yo ingresé, hacía poco que se había dejado de hacer psicoterapia breve y se había empezado a pensar en tratamientos psicoanalíticos. Entonces, ¿por qué pensar? Para personas de escasos recursos económicos o para personas que acudían ahí porque no tenían dinero, psicoterapia breve en vez de psicoanálisis. ¿Por dónde pasaba eso? Creo que eso ya hablaba de una posición política y de una consideración por el otro que allí llegaba. Entonces, durante esa época se discutió si psicoterapia breve o psicoanálisis, si diván o no diván, al final ingresó también el diván, si en lugar de la supervisión tenía que ser a personas externas con prestigio, o si podría ser un lugar entre pares o entre personas que fuéramos autorizando con nuestra demanda y que ellos mismos se sintieran autorizados a ejercer esa función. También la cuestión de el cambio del término de control a supervisión también es un hallazgo argentino, porque en Europa hoy mismo se sigue hablando de control, pero para nosotros era un término insoportable. Digo nosotros, incluyéndome porque, digamos, acordaba con lo que otros trabajaban, porque yo recién empezaba y no me sentía autorizada y con la formación suficiente y con el criterio suficiente como para decir esto sí, esto no. Entonces, lo que me hacía mucho obstáculo es que a veces acordaba con las posiciones de personas que ejercían para mí una fuerte transferencia de sujeto supuesto al saber. ¿Cómo hacer para correrme de ahí y poder tener posiciones propias? Esto hizo que trabajara 4 años en el instituto, una experiencia que considero muy valiosa también, digamos, al instituto, que se convirtió en un lugar de mucha confianza para los militantes políticos, que pasó absolutamente desapercibido por el proceso, tal vez porque aparentaba solamente un lugar idealista de pensamientos, vaya a saber sobre qué cosa. Y bueno, allí también llegaron militantes muy comprometidos y también familiares de personas que recién empezaban a desaparecer, todavía no tenían el nombre de desaparecidos que después tomó peso, pero sí estuvimos trabajando sobre con la angustia de quienes habían notado que ya su familiar, su amigo, su compañero no estaba. Y esto implicaba también reuniones especiales entre quienes nos íbamos comunicando a sottovoce. Me llegó alguien que necesito hablar de otra manera, en otro lugar, de otro modo, de algún modo poniendo en un lugar más cuidadoso lo que estaba aconteciendo en ese momento. Me quedo allí hasta el año 82 como practicante y también como participante de todo tipo de reuniones. Después paso a un lugar de supervisión y le empiezo a poner mucha fuerza a lo que acontecía en la Asociación de Psicólogos. Ya estaba participando desde el año 79 en lo que fue el Servicio de Asistencia a la Comunidad, que también fue un lugar de hecho político en contra de esta ley que circulaba
que ya fue mencionada recién en el interview, respecto de que los psicólogos no podían trabajar si no era con la firma de un psiquiatra. El servicio que se prestaba desde el colegio, desde lo que era en ese momento asociación, pasó también desapercibido y nos permitió trabajar con otra libertad. Y a la vez no dejó de ser un espacio de discusión política ni tampoco de formación. Tal que todos los sábados de la tarde nos reuníamos por lo menos 3 horas para ponernos a discutir cuestiones que tenían que ver con ese espacio. Bueno, y después viene la apertura, y ahí empezamos a compartir algunas cosas con Laura, que te pido, Laura, que cuando quieras interrumpir me interrumpas, así como otros momentos donde también fuimos compañeras de ruta, como a veces nos decimos, y bueno, y empezó lo que fue el espacio de educación que coordinábamos juntas, y bueno, ¿querés contar? De hecho, en la asociación estábamos las 3. Así es. No, me parece importante lo de la asociación de psicólogos y cómo vos lo estás ubicando dentro de lo que era posible como en aquel entonces espacios de encuentro. Porque siguiendo un poco lo que también plantea Iris, es interesante cruzar esto que hoy requiere quizás que nosotros podamos a veces conceptualizar y demás, pero me parece que en aquel entonces el ejercicio era entre la formación y lo político, no sé qué les parece, sí. ¿no? Solo que, digamos, no lo conceptualizábamos de esa manera. De hecho, disculpen, recién a veces me sale un poquito ahí, digamos, lo que yo intentaba decir hace un rato es que quizás, bueno, nos ocurra la posibilidad de retomar cuestiones que en otros momentos insistieron, y sobre todo no solamente en relación al psicoanálisis en las instituciones, sino también, digamos, más cercano en lo local. Hacía referencia yo a esto de la cuestión de Winnicott en ese sentido, ¿no? Y si insistieron, y si hoy insiste, lo que yo traté de decir es que podamos, bueno, producir algún diálogo, digo diálogo porque creo que si en algo el plan de reorganización nacional en Argentina, y obviamente el plan después del consenso de Washington en latinoamericano tuvo efecto, fue amputar la posibilidad de la afiliación histórica social, ¿no? Que hoy volvemos a pensar también como de qué manera se teje este lazo social, y no podemos pensarlo sin tener en cuenta esto, ¿no? Me parece que en ese sentido uno dice, bueno, a ver, cómo desde acá y desde los problemas actuales tiramos el hilo de la historia para pensar estas cuestiones. Y cómo esto que en un momento nos dejó cristalizados, cómo lo podemos hacer hablar, circular, plastizar, movernos desde otro lugar. Bueno, para esa época, en el 79, entre 78 y 79, se empezaron a hacer grandes reuniones, un grupo grande de psicoanalistas, siempre los que estaban por fuera de APRO, respecto de cómo agruparnos. Entonces hubo gente que estuvo de acuerdo con armar una escuela y otros que no estábamos de acuerdo con eso. En mi caso particular, siempre con esta preocupación de que el psicoanálisis quedara desamarrado de las estructuras burocráticas. No descomprometido, sí desamarrado. Y la palabra escuela, tal vez por provenir de la docencia primaria, porque yo fui docente en la escuela primaria, y de haber sufrido lo que la formalidad burocrática pesa, la palabra escuela ya me irritaba. No las personas que decidieron por la escuela, los que atravesaron la experiencia. Es más, tengo amigos que están en la escuela y a veces traen a alguna persona que me interesa y la voy a escuchar. Fue no acordar con
cómo se estructura una escuela. Bueno, y por aquella época, creo que fue en el 79, finales del 79, quedó instituida la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud. Cuando me voy del Instituto de la Familia, además de trabajar en la Asociación de Psicólogos, donde ahí sí lo veía como un trabajo, empecé a participar de espacios psicoanalíticos que yo lo veía como más libre. Lo veía, pero cuando empecé a participar, volví a encontrarme con ciertas estructuras que me seguían haciendo ruido. También en espacio atravesé cárteles, escuché seminarios, también me fasciné con algunos discursos y seguía todavía sin terminar de tener un criterio que me permitiera criticar desde mí, conociendo, sintiendo que tenía conocimiento como para que fuese algo cosechado por mí. Siempre era sobre lo dicho por otro. Para esa época entonces también me fui despacio y me puse a estudiar, seguí estudiando con quienes habían formado conmigo, Grupo con Américo, con Ciarreta y con otros. De vez en cuando empecé a ir a Buenos Aires, también en la época de la dictadura como situación de hecho, bueno, ya mencionó Iris que funcionaba la interhospitalaria, y también se organizaron unos seminarios anuales que fueron muy importantes para nuestra formación, porque traían gente muy interesante. Entonces todo un año era sobre neurosis, todo otro año sobre neurosis obsesiva, todo otro año sobre histeria, todo otro año sobre psicosis. Eso también lo aprovechábamos. Había mencionado que Américo y Juan Ritvo fundaron la biblioteca freudiana, que era una biblioteca circulante a la cual nos habíamos asociado, y a través de las traducciones que ellos hacían o conseguían, pudimos empezar a traer o tener a mano las publicaciones o algunas publicaciones de CIVICET, lo cual también abonaba a poder formarnos. Y bueno, desde el 82 para adelante, 88 para adelante, meterme profundamente en la lectura de Freud, que siempre me había venido de la mano de lo que Lacan decía, tratando de cotejar también ahí con un esfuerzo muy importante, de cotejar las distintas traducciones, porque no es lo mismo leer a Ballesteros que leer a Echeverry la traducción de Amorortu. Y bueno, de tener que trabajar sobre eso, digamos que para mí la teoría es para trabajar sobre eso. Y este trabajo va haciendo que algo de eso se apropie en uno, que después retorna en la experiencia clínica. Entonces en la experiencia clínica uno no está pensando, porque ahora me dijo esto, entonces la teoría que dice. Y no, uno va respondiendo en transferencia, tratando de tener esa posición ética que habla de poner en suspensión el asunto propio, y cuando aparece el punto ciego, como diría Freud, bueno, por eso es necesario el propio análisis, es necesaria la supervisión, confrontar, ir viendo en el a posteriori. Y a veces nos sorprende, hoy contesté esto, en las pocas sesiones el paciente hizo este movimiento. Fíjate, es lo que dice acá Freud, que podía haber pasado, o es lo que dice acá Lacan, o no es lo que dice nadie. Y entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿qué habrá pasado? Y seguir andando. Y bueno, es un trabajo que también, insisto, no es sin el propio análisis, porque es un trabajo muy importante respecto de agujerear el narcisismo y de arribar a la castración. La castración no es de hoy para siempre, no es haber atravesado el Edipo. La castración es un agujero importante a soportar a cada instante de nuestro recorrido. Y sigo un poco con el atravesamiento de las instituciones. Y también, no sé cómo me alcanzaba el tiempo, pero también sobre el 84 también empiezo a hacer alguna experiencia en la facultad.
primero con un seminario que se llamó El Descubrimiento Freudiano, la titular era Marta María Roberti, y otros 4 éramos sus adjuntos, y fue un seminario que se llamó El Descubrimiento Freudiano y que le dio posibilidad a las personas que no acordaban con la dictadura ni con las materias que se dictaban en la dictadura, de tomarlo como equivalente y rendir ese seminario en vez de rendir ciertas materias con las que no acordaban. Después me llamó Alberto Ascolani para que formara parte de su materia, que era Estructuras Psicológicas del Sujeto 3. Yo a Alberto lo había conocido dictando cursos de psicoanálisis en los 70 y había participado de cursos con él, de grupos de estudio, que por otro lado eran muy interesantes, porque en la década del 70 en los grupos de estudios se incluían no solo analistas, sino también gente del arte. En nuestro grupo había arquitectos, había algún actor, había psiquiatras también. Entonces la interpelación al discurso se volvía muy rica. Cuando aceptó integrar la cátedra, Alberto nos dio mucha libertad, y si bien él ya estaba en una postura crítica fuerte en relación al psicoanálisis, nos dejó que cada uno de los que integrábamos investigáramos por su lado. Yo me di cuenta que no estaba con las posturas donde de pronto un supuesto analista o psicólogo se pone por fuera a leer las cuestiones del saber, del poder y la verdad. Creo que esas son cuestiones sociológicas que las puede hacer un sociólogo, un politólogo, y pensaba que a un analista tal vez le compete otro recorte que no por eso es más o menos válido. Entonces me puse a investigar eso, y mi atravesamiento por la cátedra implicó investigar eso. No voy a decir que no leía a Deleuze, me resultó muy rico leer a Deleuze, leer a Guattari también me resultó muy rico, pero no me convocó a una práctica de lo que se supone ellos proponen como el esquizoanálisis. A otros parece que sí. Yo no puedo tener criterio para decir eso no. Yo sigo por lo que yo abracé con pasión, con el deseo, y que me sigue impulsando a seguir trabajando en eso, y que me siguió causando a seguir haciéndolo. Como en esta cátedra yo sentía que no estaba cómoda porque todavía no encontraba mi posición ahí como analista, la sostuve, y bueno, hasta que renuncié y no me presenté a concurso. Pero a todo esto ya me había presentado en el año 87 al área del sujeto de la carrera de Ciencias de la Educación, donde ahí sí me permitió informar y repensar cómo o para qué le sirve a alguien que está en la educación tener cierta información respecto del psicoanálisis. Y también, por estar transitando esa carrera, a la hora de llegar a la universidad con una suerte de orden de que había que investigar y de que los adjuntos y los titulares teníamos que dirigir investigación, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo pienso una investigación que tenga cierta lógica en relación a la lógica del psicoanálisis, y que a la vez no sea algo de laboratorio, sino que sea algo que por su misma instalación en algún lugar produzca, así como producían los espacios de la asociación, un efecto de corte, un efecto de escritura? Entonces pensamos, bueno, falta mucho, pero bueno, voy a tratar de recortarlo. Digamos, pensamos con Laura, que también participaba, y con otros, la posibilidad de que sea un espacio abierto en un barrio donde en el pasaje, y con cierta idea respecto de la transicionalidad acuñada por Winnicott, en el pasaje hubiera un momento de alojamiento y un momento de causa para que allí se desplegaran quienes asistieran.
Para digamos, convocar al pasaje hubo gente de arte que trabajaba, por supuesto, desde el arte, gente de ciencias de la educación que trabajó con el jugar, con el cuento, gente de lenguas extranjeras pensando en la importancia del atravesamiento de la lengua materna y la lengua extranjera, y psicoanalistas de reciente graduación o gente que estaba en tren de ser analista de reciente graduación que se ofrecía el dispositivo para hacer un pasaje, para hacer una pasantía. Las posibilidades de intervención y de pensar la intervención nos dieron muchas satisfacciones en el a posteriori respecto de lo que veíamos como respuesta en los niños allí expuestos. Y voy a dar uno o dos ejemplos y con eso termino porque no tengo más tiempo. Pero bueno, un día a una de las chicas de arte se le ocurrió llegar con el espiropotito, porque a ver, ¿qué nos preguntaba la gente de arte? No sé cómo hacemos. ¿Y cómo pensamos? Bueno, ustedes no tienen que pensar desde el psicoanálisis, ustedes son de arte. Pero a lo mejor pueden pensar en cómo eran ustedes cuando eran niños, porque había gente que nunca había trabajado con niños. Entonces una de las chicas se acordó que el papá le contaba siempre cuentos con un personaje inventado, que era el espiropotito. Entonces ella llegó ese día con el espiropotito y contó un cuento sobre el espiropotito. Y esto fue causa para que se abrieran los discursos. Y no solamente se abrieran los discursos, se iniciara después una producción exquisita donde la fantasía y la fantasmática de los chicos quedó impresa ahí. Y hasta uno de ellos, que sabía que las psicólogas estaban por ahí por si alguien quería conversar con ella más en privado, porque una de las ideas también era que cuando un niño necesitaba ser escuchado, pudiera pedir ahí él solo, aunque después no se tuviera que responsabilizar de eso, y aunque después uno pudiera decirle, bueno, decirle a tu mamá, si tu mamá te autoriza, y entonces había en ese mismo lugar un espacio donde se había instalado un consultorio y pasaba a otra instancia. Pero, por ejemplo, en esa oportunidad, uno de los chicos, dibujando el espiropotito, hizo un dibujo que era un partido de fútbol. Bueno, era raro. Entonces se acerca una de las psicólogas y él le dice, ¿sabes que hablando del espiropotito me acordé de mi abuelito? Y entonces la chica le pregunta qué tiene que ver el partido de fútbol con el abuelito. Y bueno, y el nene le cuenta que justamente su abuelito había ido a ver un partido de fútbol y le había dado un ataque y se había muerto. Entonces digo, a veces sirve para abrir a un dolor que necesita de un pedido, de una escucha que lo convierte en paciente. Así con un dolor muchas veces llegan a nuestros consultorios o están en las instituciones personas a las que escuchamos desde otro lugar, de otra manera, y después con el tiempo se pueden instituir en analizantes. No es lo mismo ser paciente que ser analizante, allí hay un pasaje necesario. En la educación, por ejemplo, las maestras a veces me han preguntado, tengo entrevistas con los padres y no sé qué decirles. Y yo solamente les he dicho, no hay que decirles, hay que escucharlos. Hace unos días me encontré con una de ellas y me dijo, siempre me acuerdo de cómo me cambió la relación con los padres y con los chicos cuando vos solo me dijiste, no hay que decir, hay que escuchar. Y creo que el analista tampoco dice, el analista escucha y después hay algo de un decir responsable en relación a producir ahí un corte en el discurso. Bueno, me queda mucho más, pero voy a respetar los horarios.